están? Buenas tardes, somos UFRO Deportes. Ya estamos, como siempre, en vivo y en directo cuando son las 14:09 de esta jornada de lunes 22 de junio, aquí en los estudios de UFRO Radio, de UFRO Medios, como siempre. Por fortuna, ¿no? También hemos podido volver. Qué fuerte temporal que tuvimos anoche. Nuestra radio también sufrió los embates del temporal anoche, pero ya estamos a través de nuestras señales radiales y televisivas, a través de todas nuestras plataformas, en vivo y en directo, como siempre, con toda la actualidad deportiva, que tuvo un viernes movido para Deportes Temuco, porque se llegó a un arreglo, cosa que ya vamos a estar profundizando, y después también con un fin de semana con fútbol en otras partes, con hartas cosas en el fondo que nos deja estos últimos 2 días. Juan Pedro Peña, ¿cómo le va? Buenas tardes. Y no puedo dejar de decirlo antes de presentarte, hoy se cumplen 34 años del partido de Inglaterra con Argentina. En el Mundial de México 1986. El 2-1. El gol con la mano y el mejor gol de la historia en un Mundial, el de Diego Armando Maradona, que le dio en definitiva el triunfo a Argentina sobre Inglaterra. Con eso pasaron a semifinales, donde Diego de nuevo hizo un golazo frente a Bélgica, y después el pase a la final, donde pudieron derrotar a la Alemania por 3-2 y conseguir su segunda Copa del Mundo los argentinos. En un tremendo partido. Sí. Pero ese partido es de final. Ese mundial fue muy bueno. Muy bueno. Futbolísticamente fue extraordinario bueno. ese partido último, ¿no? El finalísimo. El mundial entero fue bueno. Sí. Jota, recuerda que no solamente estaba Argentina y Alemania, ¿no? Los dos que llegaron a la final. Inglaterra también tenía un buen equipo, Francia tenía un equipazo, sí. Brasil tenía un equipazo, el mediocampo de Brasil, ¿te acuerdas? Con Toninho Cerezo, Falcao, Sócrates, Zico, era una cosa así gigante, ¿no? Otros equipos que quedaban ahí un poco como, que uno no los recuerda tanto, pero que tenían muy buenos equipos, Dinamarca, España, la misma Bélgica. Entonces en términos generales fue un mundial de una enorme calidad técnica, a diferencia de lo que ocurrió 4 años después, donde Italia 90 fue tan deslucido. Sí, fue muy deslucido, porque teníamos la referencia de México 86. Fíjate que a veces, cuando uno echa para atrás la memoria, a veces creo que a uno lo engaña de alguna manera el afecto, ¿no? Cuando es adolescente, como era nuestro caso quizás en el año 86. Yo era preadolescente, tenía 11 años. Entre la niñez y la adolescencia, uno cuando tiene ciertas experiencias, como que las añora y las valora más positivamente de como realmente fueron. Pero en perspectiva, fíjate que en particular en el Mundial del 86, creo que indiscutiblemente la calidad futbolística fue superlativa. Solo te iba a decir que no se acabó el mundo. ¿Por qué? Porque habían unos cálculos que precisaban esas profecías mayas que las habían establecido para el 2012, ¿te acuerdas? Que en realidad el cálculo eran 8 años más que del 2012, o sea, era el 2020, y supuestamente ayer debió haberse acabado el mundo. Estamos aquí, así que no se acabó el mundo. Estamos bien. Estamos bien todavía. Seamos positivos, entonces. Me imagino que son positivos también en Deportes Temuco después del acuerdo, del arreglo al cual se llegó el día viernes, y por eso es que estamos en contacto de nuevo, tal cual como lo hicimos hace 10 días aprox, ¿no? Con el director técnico del equipo albiverde, Patricio Lira. Patricio, ¿cómo le va? Buenas tardes. UFRO Deportes lo saluda. Fabián, ¿cómo estás? Espero que bien. Nosotros por acá todo bien, gracias a Dios. Me imagino que están contentos, Patricio, después del arreglo, y ahora, bueno, esperar que se pueda, ¿no? En términos de las definiciones sanitarias, para poder volver a practicar, a entrenar. Sí, lógico. Nosotros igual, como cuerpo técnico, y yo líder de ese cuerpo técnico, teníamos que tratar de ir buscando unificar el criterio, caminos para... por el bien obviamente, como lo dije la otra vez a usted igual, y lo he dicho siempre, por el bien primero de la ciudad, del club, de la institución, y se vio así este fin de semana, y claro, nosotros ya tenemos la planificación enviada a la dirigencia, la teníamos desde antes, pensando en que se nos puede autorizar. Hoy día depende de la autoridad el poder autorizarnos a comenzar los entrenamientos en cancha. ¿Cómo te va, Pato? Gusto de saludarte.
sacó Deportes Temuco, la dirigencia del Club de Deportes Temuco, de la AFC a todo el plantel o a sus trabajadores, ¿no? A partir del 21 de junio. Se pagó el mes de marzo, los días del mes de marzo que estuvieron cuestionándolo incluso los trabajadores en general del Club de Deportes Temuco, se pagaron, entiendo. Ahora, desde el 21 de junio, se va a cancelar el 50% de las remuneraciones de los trabajadores otra vez del equipo albiverde, cuando vuelvan a entrenar el 60% y cuando ya comience la competencia el 80%, con un tope mínimo de 600.000 pesos mensuales. Bajo ese tope no va a haber rebaja alguna. Para llegar a ese acuerdo, Pato, ¿costó mucho en la jornada del día viernes? Juan Pedro, ¿cómo estás? Sí. Bueno, tal cual lo que tú dices, así el acuerdo, había unos días ahí que estaban en litigio con la dirección del trabajo y salió favorecido en este caso hacia los trabajadores, pudiendo el club apelar, cosa que no hizo y depositó el dinero el día viernes a todos los trabajadores esos días que correspondían a marzo, y ahí se fue dando esto de las conversaciones, de tener la deferencia de poder volver a conversar, ir limando asperezas también en el camino, que son importantes de cara a lo que viene después, una vez saliendo de esta condición en la que estamos hoy día, que es estar en casa. Y siempre fue pensando en el bienestar de todos los trabajadores, porque acá el salir de la AFC no solamente nos involucra a nosotros como plantel, sino que a todos los funcionarios, la gente de fútbol joven también, y ahí hay un gran porcentaje de funcionarios que su sueldo es igual o inferior a la cantidad de pisos que se dio. Entonces significa que también no todos van a tener el 50%, sino que algunos van a recibir más, porque el que gane no sé, 700.000 pesos, no hay un 50% de descuento, sino que el piso se para ahí en los 600. Y en esa condición hay muchas personas que entran, entonces al final fue beneficioso y fue pensando en todo. Y la verdad que estamos contentos y lo vamos transmitiendo. No, obviamente que no hay una felicidad, pero hay una tranquilidad hoy en día, y en ese sentido hubo disposición de ambas partes. Uno sabe que son bien cautos la dirigencia del Club de Deportes Temuco, quizás ustedes mismos, Pato, de no ventilar mucho detalle, ¿no? de la interna. ¿Cómo resulta en realidad en toda institución, en realidad, Pato? Pero por eso te preguntaba, ¿fue muy tenso este diálogo, esto de limar asperezas entre las partes que estuvieron tan conflictuadas públicamente, no? No, el día miércoles ya hay una participación mayor de parte de nosotros como cuerpo técnico también en este acercamiento. Y ahí fui siendo también nexo un poco, buscando lo mejor. Y llegamos a una reunión donde participamos todo el día jueves, todo el plantel, kinesiólogos, paramédicos y la dirigencia en general. Y se fue buscando el acercarnos, nos explicaron ellos también el porqué de estas situaciones. Hubieron, y es bueno mencionarlo también, hubieron disculpas de por medio, de parte de la dirigencia también hacia nosotros, y eso habla bien de... Todos nos podemos equivocar en esta vida, pero después hay que ir asumiendo esos errores que se pueden cometer, y es de hombre también el poder asumirlo. Entonces, de ambas partes se dio esta situación, y después ya el día viernes, con un grupo minoritario de jugadores y de nosotros como cuerpo técnico, más el presidente y el vicepresidente, se llegó al acuerdo que hoy día todos saben. El viernes por la tarde, perdón, Fabián, el viernes por la tarde fue eso, Pato, ¿no? Claro, el viernes por la tarde, y bueno, también es válido mencionar que al salir nosotros beneficiados con estos días de marzo, en este litigio que estaba, el club podría haber optado por mantener los 3 meses de AFC, o sea, eso significaba hasta el 30 de junio, y no, ellos tomaron la decisión de sacarnos inmediatamente, y el día 10 de julio pagar estos días de julio ya de acuerdo a estos porcentajes. Las disculpas específicamente, ¿por qué fueron, Patricio? Por la falta de comunicación,
por muchas veces dar cosas asumidas que no había por qué darlas, pero fue más o menos en ese tenor y de alguna declaración más allá o de a lo mejor de lo que recurría en el momento, lo requería, perdón. Pero fue siempre pensando en mirar hacia adelante. Al menos ha sido mi discurso desde cuando ya no hubieron negociaciones, el hacer eso, de salir de esta situación fortalecido, y es lo que hemos ido buscando desde que nos reunimos. Así que yo en lo personal estoy muy contento porque se llegó a esta solución, que era un tema bien complejo para nosotros, porque es lo que le he manifestado a ustedes siempre, por el cuerpo técnico muchas veces queda al medio de estas situaciones y no es grato. ¿Hubo en algún minuto alguna disculpa también por no haberles pagado los días del mes de marzo? O sea, las disculpas fueron en general de toda la situación, y ahí en eso estaban también los días de marzo. Y después, insisto, también y es bueno nombrarlo, ¿no? Lo cortés, como digo yo siempre, no quita lo valiente. Es bueno nombrarlo, decir que se tomó la decisión de cancelar esos dineros, de no apelar, de no seguir en esto que se estaba en esta condición, y después también el de poder sacarnos de inmediato de la FC y no esperar los 10 días que aún quedaban para que terminara todo esto. Entonces hubo de ambas partes un mea culpa, y hoy día, insisto, el beneficiado tiene que ser Deportes Temuco más que alguien individual, y la ciudad obviamente también es la que se ve beneficiada, porque nosotros hoy día volvemos a tener un mayor control hacia los jugadores, que ya lo veníamos haciendo. Ya entramos hoy día a la tercera semana de entrenamiento vía Zoom, y ahí vamos adelantando tareas que no habíamos podido realizar antes. Entonces eso es súper positivo. Pato, en el esquema que venía ocurriendo, en esta dinámica tan conflictuada entre las partes, antes del acuerdo, por supuesto, de la semana o de término de la semana pasada, era dable pensar e imaginar que las relaciones iban a estar tensas. Te lo preguntamos incluso muchas veces cada vez que hablábamos públicamente, en el sentido de cómo se iban a restañar esas heridas abiertas por el conflicto, ¿no?, entre la dirigencia y los jugadores. ¿Tú crees que ya con esta reunión, con las disculpas respectivas y por supuesto el acuerdo, ya nos olvidamos de eso y quedan efectivamente las heridas absolutas y completamente cerradas? Sí, por lo que yo vi en estas reuniones, yo creo que sí. Las cosas, repito, lo he dicho otras veces, las cosas con respeto se pueden decir siempre, pero hay que ubicarse en el contexto con quien uno lo está haciendo. No hay que olvidarse que son muchas veces nuestros jefes a los que uno se va refiriendo, y bueno, decir con respeto no tiene nada de malo. Hay una libertad de opinión ahí. Y después mirar hacia adelante. En eso estamos hoy día todos, la dirigencia, cuerpo técnico, plantel, el club en general, porque es una situación que nos ha complicado a todos a nivel mundial, y nosotros no vamos a estar ajenos, que se fueron tomando malas decisiones seguramente, y que ya esas asperezas se fueron limando también. Entonces, de hecho, al final de la última reunión ya alguna talla por aquí o por allá, y en otro tenor, y obviamente que se fueron bien recibidas también. Así que yo me quedé tranquilo y contento, y también entregarle ese mensaje a la gente, porque estaba muchas veces, y se le agradece también la cantidad de mensajes que uno va recibiendo de apoyo, de preocupación muchas veces, de la ayuda que en su momento se pudo entregar de parte del cuerpo técnico hacia los funcionarios, trabajadores. Fue porque hay una gran cantidad de amigos, de hinchas que fueron ayudando también. Entonces eso es valorable, poder rescatarlo. Y hoy día entregarle ese mensaje a la gente que nos estamos preparando para volver, y que la vuelta tiene que ser independiente, que ellos lamentablemente no puedan asistir al estadio los primeros partidos. Ojalá vamos a sentir su apoyo. Entiendo que a propósito de talla, la talla fue entre Marcelo Salas y el propio Cristian Canino, ¿no? Está bien informado usted. Pero sí, que bueno, hay una relación también de ellos, fueron compañeros en la U, y tienen una cercanía, y ahí tienen una confianza también diferente ellos, pero sí. Y públicamente también un poco el ambiente, entonces ahí
fue grato ese momento. Con este escenario, Patricio, ¿has tenido algún contacto con Mauricio Prieto y Sebastián López? Acabo de hablar con Sebastián López, porque tiene una posibilidad él, a través del consulado chileno en Argentina, me decía, de poder viajar los primeros 10 días entre los primeros 10 días de julio. Y si había alguna fecha, bueno, había entrenado también en la mañana con vía Zoom, Seba. Y yo le daba mi parecer que creía que era momento que él pudiese viajar, porque una vez que llegue acá va a tener que hacer una cuarentena, y si lo hace muy encima de la fecha de entrenamiento no vamos a poder contar con él los primeros días. Entonces, si tiene esa posibilidad de poder viajar, que lo hiciera. Y con Mauricio he tenido menos contacto, porque él está en una condición que yo no manejo bien. No estoy muy al tanto. Él dejó una carta en el club y aduciendo algunos problemas. Hablé con su representante y las veces que yo he hablado con él me ha manifestado que él quiere volver, pero hay algunas situaciones que tiene que resolver. O sea, es probable que no continúe. ¿Cómo? Es probable que no continúe. De su boca yo no lo he escuchado y nadie hasta el momento me ha dicho que él no vaya a regresar. Que seguramente hay algunas situaciones que tiene que resolver, sí, pero esperamos que pueda volver. Nosotros que todo el plantel vuelva, y que ya se sumó hoy día a los entrenamientos también Barrolet, que estaba trabajando, y eso es importante. Vamos avanzando en cosas que ya físicas que nos van a ayudar a la vuelta. ¿Hay algún otro jugador que se haya reintegrado y que sabíamos, ¿no? Al menos 3, entiendo, Pato, que estaban haciendo de alguna manera un trabajo paralelo. ¿Ya están todos enfocados en el tema del entrenamiento online o no? Sí, ya están participando todos. Hoy día también se sumaron chicos del fútbol joven, que vamos a contar con ellos en las primeras fases, al menos en la 1 y en la 2, que Felipe Zúñiga, Diego Sobarzo, Matías Andrade, porque con ellos tenemos que hacer algo diferente, ubicarlo en alguna pensión también para que no tengan este contacto al viajar en la locomoción colectiva, y eso el club también está llano obviamente a poder hacerlo, así que se están integrando todo, y eso es bueno porque tenemos un control también hoy en día hacia ellos mayor. Les han dicho de alguna manera, ¿no? Y me imagino que lo conversaron el viernes, Patricio, ¿cuándo podrá volver Deportes Temuco a entrenar en cancha? Cuando la autoridad regional lo autorice. El club está con los protocolos prácticamente ya listos, y de parte del cuerpo técnico también. Los grupos de entrenamiento los tenemos, los horarios, el lugar que vamos a utilizar en cancha. Vamos a ocupar todo el complejo, o sea, las 2 canchas, la sintética y la de pasta natural, y ahí el cuerpo técnico se va a repartir en esos dos lugares, pensando en que tenemos un complejo que lo podemos ocupar bien y con la mayor distancia social, con 4 grupos de entrenamiento, pero ahora lo único que nos queda a nosotros, y lo que nos ha manifestado el club, es que la autoridad regional autorice, y en esa circunstancia, porque lo que nos manifestaron a nosotros, hay un cierto dejo de no hacerlo aún por la responsabilidad de lo que esto requiere. Y se entiende, obviamente. Hoy día o ayer entró Antofagasta nuevamente en cuarentena. Así es. Y eso va complicando la vuelta del fútbol, porque O'Higgins había comenzado a entrenar y entró en cuarentena, tuvo que volver a la casa. Curicó me parece que es lo mismo. Entonces, en ese sentido hay incertidumbre, pero tanto de parte de nosotros o del club, que en este caso es lo más importante ahí con el tema de los protocolos, hay una responsabilidad para que nos cuidemos, porque después volvemos a nuestras casas donde tenemos nuestra familia, los niños, y hay que ser responsables. Nosotros Ahora, estamos preparados para volver a entrenar si nos dicen mañana, con la planificación lista, pero dependemos de eso. ¿Se le hace una petición a la autoridad sanitaria? ¿Es un oficio, un memo? ¿Cómo se hace? Se le hace llegar los protocolos que tienen que estar... no sé si ustedes vieron la de la quinta región, cuando los equipos piden la autorización y la de autoridad sanitaria le concede con algunos reparos, sí, la autorización. Es lo mismo que tiene que ocurrir acá, por lo que a nosotros nos han manifestado. Y eso es lo que se está esperando hoy en día, el poder tener esa autorización para volver a entrenar.
Pato, sé que de pronto el hincha albiverde, uno imagina que ve un poco alejado, ¿no?, este conflicto que se ha dado con el sindicato de futbolistas profesionales y los futbolistas retirados. Es particular tu situación, Pato, porque eres un futbolista retirado y me imagino que ahora como entrenador y mirado en perspectiva tienes una posición al respecto. A propósito de la polémica de alguna manera levantada también por el propio presidente del Club de Deportes Temuco, ¿qué posición tienes tú? Sí, lógico. Yo creo que uno nunca tiene que olvidarse de la historia. La historia es la que nos marca el lugar donde estamos y hacia dónde vamos. Y en eso hay muchos jugadores que han hecho harto por esta historia del fútbol chileno y sería meritorio de la actual directiva poder reconocer eso. Porque me imagino yo o siento que cada vez que se legisla, ¿cierto?, una ley, no es solamente para nosotros de hoy día en hacia adelante, también tiene que ver con la gente que está en jubilaciones, etcétera. Entonces el fútbol no es menor no está fuera de eso. Entonces me parece independiente que yo pueda estar en la condición de o que cumpla con los requisitos de poder recibir algo. Siento y participo de un grupo también de WhatsApp donde me incluyeron, que hay mucha necesidad, hay muchos jugadores que necesitan, y no solamente el dinero de hoy en día, hay hartas cosas que se pueden hacer. Y yo en lo que más puedo ayudar y cooperar hoy día, lo he manifestado ahí, es decirle a nuestros jugadores que están activos, que tienen voz y voto en la asamblea del CIFUB, que puedan hacer algo por los jugadores que están retirados, que puedan volver a generar fuentes de trabajo, que se armen escuelas de fútbol, que estén a cargo de los jugadores retirados y supervisadas por los jugadores que están activos, porque no hay que olvidarse que después uno también va a estar retirado y también va a tener 45, 50 o 60 años, entonces uno nunca tiene que olvidarse de eso. Y en eso, tanto Sebastián Domínguez, José Luis Gamonal, que participan de eso, Cristian Canillo, Hugo Droguet, que están cercanos a poder recibir también esos beneficios, ellos tienen la mejor disposición de poder aportar en esta idea. El Pato, y en ese grupo de exfutbolistas del cual te hicieron partícipe, ¿van a hacer algún tipo de acercamiento con la dirigencia que encabeza Gamadiel García, como ya lo ha hecho? De hecho, el propio CIFUB contó, ¿no?, que un grupo de exfutbolistas ya se acercaron un poco para establecer puentes, precisamente. Sí, la directiva que se conformó acá ya está planificando una reunión con ellos y es bueno porque se abrió la puerta al menos para poder escuchar ir planteando ideas. Si hay un montón de ideas más allá del bono de retiro que uno puede hacer. Hay gente que la verdad, muchachos, es triste saber, porque hay compañeros de por medio que uno tuvo que fueron importantes en el fútbol, y saber que hoy día es tan complicado es difícil. Esto del fútbol muchas veces es una burbuja, y cuando se revienta nosotros decimos salimos al mundo real, pero el fútbol muchas veces es eso. Entonces hay que estar preparado y si no hay que volver a prepararse, reinventarse. La resiliencia es muy importante en esto, y son los mensajes que uno le va entregando a los jugadores hoy en día, que se vayan preparando, que disfruten del fútbol porque es muy lindo, pero que se vayan preparando porque después queda harto camino por seguir recorriendo. Más allá de toda la polémica generada en estos últimos días, Patricio, ¿qué te ha parecido la gestión de Gamadiel García? ¿La pensaste? La verdad no la conozco muy a fondo, salvo esto, pero me parece que uno cuando está en esa condición de presidente de un sindicato, hay que tratar de que se llegue a un acuerdo, no de mantener alejadas las partes, sino que buscar el beneficio obviamente de su agremiado, pero sabiendo que la fuente de trabajo es importante y que es una gran labor para ellos ser conciliadores. Y en eso me parece que se ha ido equivocando, pero bueno, hay diferentes formas de poder gobernar también en las diferentes instituciones. Entonces me parece que algo es un aspecto que tiene que mejorar, que había antes. Yo participé mucho del sindicato antes, que presidía Carlos Soto, y seguramente puede tener algunos reparos, pero en esa condición yo cada vez que conversé con Carlos siempre era por buscar una alternativa, una solución y la mejor. Y se iba generando. Entonces hoy en día me parece que eso también se lo va a ir dando la madurez a Gamadiel, esta misma experiencia de lo que ha ido pasando hoy en día se lo va a ir dando después en el tiempo.
Muchísimas gracias por su tiempo. Patricio Lira, director técnico de Deportes Temuco, en los micrófonos de UFRO Deportes. Gracias, Patricio. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Somos UFRO Deportes, ya tenemos mensajes a través de nuestra cuenta de WhatsApp, de nuestro número de WhatsApp, usted ya lo sabe, el más 569-7141-5004, que los vamos a revisar. 07. ¿Perdón? ¿Qué dije? 04. 07. Ese es el otro teléfono, sí, el más 569-7141-5007. Vamos al corte y ya estamos de regreso. UFRO Radio 89.3 y para todo el mundo, ufroradio.cl. De lunes a sábado a las 12 horas por UFRO Radio 89.3 y www.ufroradio.cl presentamos Al Compás del Folclor. Dichos, costumbres, entrevistas y lo mejor de nuestra música. Conduce René Nostroza, pura tradición. Cuando quieras denunciar, WhatsApp UFRO Radio más 56 971 41 5007. Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio más 56 971 41 5007. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Muy bien, acá estamos, somos UFRO Deportes, se puede comunicar al WhatsApp, ¿no? El más 569-7141-5007, más 569-7141-5007. Tenemos mensaje por acá que es lo que nos decían. Hola amigos, no están por el 89.3. ¿Estamos con problemas, José Antonio, o no? Sí, estamos con problemas, pero bueno, sí. Estamos por Facebook y también por nuestra web. Y así que ahí nos pueden ver y si no después nos pueden escuchar también y volver a ver el programa en horas de la tarde. Más mensajes por acá. La situación Temuco no debió haber ocurrido nunca. No se actuó pensando en el bien de la institución y los costos personales de los jugadores y cómo afectaría el compromiso y estado anímico. Fue una torpeza tremenda y se pudo haber evitado el bochorno y desgaste de las relaciones. Era impensado imaginarse cómo sería la vuelta con toda la sangre que había corrido. Lo bueno es que Salas entró en razón y entendió que Temuco representa a mucha gente, a una ciudad y a una región. Nos dice acá el señor Carlos Sepúlveda. Más mensajes. Buenas tardes, señores panelistas. Esta noticia va dirigida a los fanáticos del deporte tuerca y que tuvimos el privilegio de conocer al intrépido piloto italiano Fórmula 1 Alex Zanardi, que en el año 2001 sufrió un terrible accidente donde sufrió la amputación de sus dos piernas, pero que no le quitaron el espíritu deportivo y la pasión por la velocidad, ya que una vez recuperado comenzó a incursionar en el deporte paralímpico en la modalidad de ciclismo adaptado, participando en las últimas Olimpiadas Paralímpicas alcanzando un podio. Lamentablemente este gran deportista sufrió un terrible accidente estrellándose de frente con un pesado camión mientras entrenaba en su bicicleta paralímpica y que lo mantiene en estado de coma. El accidente sucedió el sábado. Uf. Qué terrible Zanardi. Sí. Es terrible. De hecho, mientras contaba la historia de la pérdida de sus piernas, fíjate que esto de la resiliencia, como apuntaba el propio Pato Lira, él lo grafica muy bien. Y ahora sufrir un nuevo accidente, la verdad que lo encuentro terrible. Estamos en contacto ya, sí, junto con el abogado Juan Antonio Mella. Señor abogado Mella, ¿cómo le va? Buenas tardes, UFRO Deportes los saluda. Buenas tardes, Fabián y Juan Pedro. ¿Cómo están ustedes? Todo bien por acá desde Santiago. ¿Cómo están en Santiago, Juan? ¿Cómo está la familia primero y también la salud tuya? La familia está en Temuco. Afortunadamente ya este miércoles retorna a Santiago, así que terminará mi calvario de prácticamente 3 meses de soledad aquí en Santiago. Y la ciudad no sabría decirte mucho porque sí he sido respetuoso y he guardado una cuarentena irrestricta, así que no sé qué ocurre más allá de la esquina de mi casa en esta ciudad. Dice acá, ¿no es cierto?, el informe que le enviaron al secretario del CIFUP, junto con saludar
Le informo estado actual de la fiscalización por la denuncia enviada el 18 de mayo de 2020. Efectuada la fiscalización investigativa, se ha llegado a la conclusión que los jugadores del Club de Deportes Temuco realizaron teletrabajo desde el 20 de marzo al 4 de abril de 2020. Por lo tanto, ese tiempo tiene que ser remunerado por el empleador. En el punto 2, que la invocación de la suspensión del contrato desde el 5 de abril de 2020 se encuentra ajustada a derecho, ya que no existen elementos que hagan presumir la continuidad de la prestación de servicios y existe el acto de autoridad que avala dicha suspensión. En el punto 3, en virtud de lo anterior se instruyó al club el pago de la diferencia de remuneraciones del periodo indicado en el punto 1. Para ello se ha otorgado un plazo de corrección de 2 días hábiles. Es rápido, ¿no? En caso de incumplimiento, se aplicará la sanción administrativa que corresponde. Una vez concluido el proceso de fiscalización, se le remitirá el informe respectivo. Les saluda atentamente Víctor García Guíñez, inspector provisional del trabajo de Temuco, de la Dirección del Trabajo. Usted como experto laboral, abogado experto laboral, señor Mella, ¿qué le parece esto? Mire, como hincha, primero que nada, uno siempre está contento de que se haya logrado un arreglo entre el club y los jugadores. Ahora, este informe, que es un correo en realidad de la Inspección del Trabajo al CIFUP, nos da varias luces que nos hacen entender de que en realidad no es tanto un acercamiento y un acuerdo entre los jugadores, sino que efectivamente el club vio de que al menos parte de su argumentación no tenía sustento jurídico alguno. Si bien la Inspección del Trabajo incurre en algunas imprecisiones que son bastante feas al decir de que en realidad lo que hubo aquí es teletrabajo, porque esto no fue teletrabajo, esto fue trabajo tal como lo hacían en el complejo, pero desde sus hogares, no a través de medios electrónicos. Eso hay que tenerlo muy, muy claro por las implicancias que tiene respecto del periodo que está protegido por el FC. Pero lo más importante, también más allá de estas precisiones, es que los jugadores lograron recibir el pago por tiempo que estuvieron bajo subordinación y dependencia total de su empleador, tal como lo acredita el informe de investigación que está listo desde en realidad el 1 de junio y al cual gracias a UFRO Deportes he logrado tener acceso, el cual revisándolo nos permite ver de que son los mismos trabajadores del Club de Deportes Temuco que reconocen de que entre el 17 de marzo e incluso el 12 de abril existió supervisión directa, existió control, existieron pautas y existió un trabajo por parte de los jugadores de la misma manera que lo podrían haber hecho en el complejo, al menos en la parte de acondicionamiento físico. Este informe, que le digo que gracias a ustedes por enviarlo, es absolutamente categórico respecto de que entre el 17 de marzo y el 12 de abril hubo relación laboral y esta no estuvo suspendida. Y eso tiene todavía implicancias para lo que viene a posterior, prese a las imprecisiones del informe del mail de la Dirección del Trabajo, de que indica que hubo un teletrabajo y que, como les he tratado de explicar lo más simple posible, no es un teletrabajo, sino que es un trabajo igual que si lo hubieran hecho en el complejo, simplemente cambiando el lugar de prestación de servicios. Juan Antonio, Pato Lira en el primer bloque nos dijo y valoró, de hecho de parte de ellos como trabajadores, que el Club de Deportes pudo haber apelado a esta determinación. Es una señal que no lo hayan hecho, ¿no? O sea, sí, yo creo que desde la entrevista anterior que tuvimos siempre hemos dicho de que los informes de la Inspección del Trabajo y las multas específicamente pueden ser apelables, pero hay que ir un poco al fondo de por qué podría Deportes Temuco estar apelando. Cuando uno revisa este informe, en realidad se da cuenta, insisto, de que categóricamente los jugadores estuvieron bajo dependencia del empleador, o sea, Deportes Temuco, al menos hasta el 12 de abril. Por lo tanto, si bien Deportes Temuco podría haber reclamado la multa, las probabilidades de que esto hubiese
tenido un resultado favorable para Deportes Temuco son menos que cero. Yo me atrevo seriamente a afirmarlo, Juan Pedro, porque el trabajo de la Inspección del Trabajo ha sido bastante acucioso en lo que a esta parte de la denuncia se refiere. Mira, o sea, hay una declaración de un trabajador de Deportes Temuco que no es parte del plantel, donde se le pregunta, ¿pidió usted a los jugadores que enviaran reportes por medios audiovisuales? Y lo reconoce. Se le solicitaron reportes semanales en donde las pautas de trabajo que se detallan se debían enviar, además 3 videos como mínimo por jugador. O sea, aquí hay una evidencia de que hasta el 12 de abril los jugadores estuvieron bajo la supervisión de Deportes Temuco. Y eso nos lleva a la pregunta de si en realidad el paso a la suspensión, que la Inspección del Trabajo indica que se encuentra ajustado a derecho, simplemente a raíz de la documentación que hay, la declaración del trabajador, y que efectivamente dejaron de enviar pauta, nos lleva a la pregunta de si Deportes Temuco podía o no acogerse a los beneficios de la ley 21.227, porque tenemos que preguntarnos qué es lo que está prohibido. Los jugadores siguieron entrenando hasta que el club se dio cuenta de que no podía seguir negociando con los jugadores y que por lo tanto los iba a enviar a la casa. Y como estrategia negociadora, lo que nos demuestra todo este acuerdo, decide como un método de presión enviar a los jugadores a la FC. ¿Los jugadores podrían reclamar, Juan? Sabía que tarde o temprano iba a llegar. ¿Te acordás? Disculpa, Fabián, me estabas hablando. Sí, no, disculpe, abogado. ¿Los jugadores podrían reclamar esos 12 días de abril para que también se los paguen? Tienen un acuerdo en este minuto. Por lo tanto, si bien tienen la posibilidad de reclamar de que les paguen estos 12 días de abril, me parece que esto va a quedar acá. Y los jugadores no van a hacer, porque como siempre lo hemos dicho, ellos son la parte más débil de acá de la relación. O sea, no nos olvidemos de cuáles son las redes del dueño del club de fútbol. Esto uno lo firma con toda seriedad. No es fácil ir contra Marcelo Sala siendo un jugador de fútbol, siendo alguien del fútbol. Se te pueden cerrar muchas puertas. Entonces es muy complicado para los jugadores hacer valer lo que realmente les corresponde a sus derechos, que sería al menos hasta el 12 de abril. Entiendo que se les va a pagar solamente el mes de marzo, pero insisto, Fabián, algo que va a quedar aquí porque el acuerdo, y no se va a poder discutir, que ojalá sí se pueda discutir en el tema de Colo-Colo, porque sería un precedente muy importante, es cuál es el trabajo del jugador de fútbol y si los clubes cumplen o no efectivamente los supuestos para que puedan ir a la FC. Porque de lo contrario, o sea, si se demuestra en un tribunal de que no tenían derecho, esto lo que nos demuestra es que únicamente Deportes Temuco envió a sus jugadores al AFC como método de presión y luego de 3 meses logró imponer prácticamente todas sus condiciones. La única condición que Deportes Temuco no logró y que hubiese sido un horrible precedente que lo hubiese hecho es que los jugadores percibieran de aquí hasta el término de la temporada, jugaran con o sin público, solamente el 50% de su remuneración, que fue la última oferta que hizo Deportes Temuco antes de enviar a sus jugadores obligatoriamente a la FC. Juan Pedro. Interesante lo que dice Juan Antonio en relación a Colo-Colo, que al final es el único equipo en el fútbol chileno que queda en situación de conflicto, porque lo habíamos dicho un montón de veces, solo 2 clubes tenían un conflicto abierto y una herida abierta, que era Deportes Temuco y Colo-Colo. Ahora quedó absolutamente Colo-Colo en ese plano, Juan Antonio. Exacto, Colo-Colo es el único club que queda, y evidentemente en el caso Colo-Colo es mucho más difícil lograr llegar a un acuerdo que Deportes Temuco por el volumen de la plantilla. Los ingresos de Colo-Colo por CDF son efectivamente más cuantiosos que los de Deportes Temuco, pero a diferencia de Deportes Temuco, Colo-Colo, el porcentaje de su plantilla que se financia con el CDF es muy menor. Sí.
Sí. Entonces, si uno analiza desde el punto de vista de la dirigencia de Deportes Temuco, el acuerdo que tienen ahora, ellos en este minuto es una ganancia fantástica para como empleador. Tuviste 3 meses en donde estuviste ahorrando 80% de remuneraciones. De aquí en adelante vas a pagar solamente el 50% de remuneraciones, que incluso se van a financiar con los fondos que pudiste probablemente ahorrar durante estos 3 meses. Y además conseguiste rebajas remuneracionales para el retorno de la actividad, que si uno lo mira, ¿por qué tendría que ser eso? O sea, si volvemos a jugar con público, si los auspicios vuelven a ser los mismos, ¿por qué? Es el patrimonio de los jugadores el que tiene que responder de los riesgos del negocio. O sea, esto es una sociedad anónima, y en una sociedad anónima a los trabajadores no se les carga el resultado del negocio. Eso es un principio fundamental del derecho laboral que se llama la genuidad. El riesgo del negocio es del empleador. Si el empleador hizo un cálculo de un presupuesto que no va a poder cumplir a fin de año, no puede cargarlo a través de la remuneración de los trabajadores. Clarísimo. Abogado Mella, como siempre, un abrazo grande. Muchas gracias, Fabián, Juan Pedro. Un abrazo. Espero que estén bien ustedes allá. Igual, abrazo. Igual, abrazo. Adiós. Juan Antonio Mella, abogado experto laboral en términos de el análisis, ¿no? También de lo que fue el acuerdo. A ver, Juan Pedro, si pudieras repetir cuál fue el acuerdo al cual llegaron no solamente los jugadores, ¿no? Jugadores, cuerpo técnico y también integrantes de los cuerpos técnicos de las divisiones menores, además del resto de los funcionarios, también algunos de ellos, pero también era interesante lo que decía Patricio Lira en la primera entrevista del día de hoy, porque nos decía, por ejemplo, que algunos funcionarios que no perciben sueldos tan millonarios, sino que tienen sueldos bastante más normales, ¿no? Dentro de lo que es nuestro país, y que probablemente ellos no van a recibir un 50%, sino que van a recibir el sueldo completo. Primero se sacó de la AFC a quienes estaban en esa situación. Que no eran todos. No eran todos, pero eran 45, si no menciono mal, el número de funcionarios del Club de Deportes Temuco. A partir del 21 de junio, recién pasado, ¿no? 21 de junio, está bien. Se pagó los días que estaban en cuestión del mes de marzo. Se canceló. Que fue donde comenzó la pelea. Esa fue la primera, es que no habían querido dialogar, ¿cierto? Estoy hablando de lo que habían solicitado los jugadores. Y la segunda, inmediatamente como reclamo, era esta, la que tú apuntas, que les habían descontado esos días de marzo, siendo que habían trabajado desde sus casas. Se pagó aquello de manera inmediata. Ahora, desde el 21 de junio hasta volver a entrenar, se va a cancelar por parte del Club de Deportes Temuco el 50% de las remuneraciones, 60% una vez entrenando hasta el primer partido, y se llegará al 80% de las remuneraciones desde el primer partido hasta el término del torneo, con un tope mínimo de 600.000 pesos mensuales. Lo explicó bien el Pato Lira, ¿no? Jugadores que evidentemente tienen un sueldo, por ejemplo, de 700.000 pesos, van a recibir 600.000 pesos, que es el tope. Y por supuesto, los que estén bajo esa cifra van a recibir los 600.000 pesos. Es el mínimo, digamos. Ese es el piso, ¿lo digo bien? Sí, sí. El piso. Más que el tope es el piso. Eso, ¿no? es el piso, en el cual se le va a cancelar a los jugadores, en un acuerdo que, claro, mirado, como lo dijo Juan Antonio Mella, ¿tenemos sonido? Con alarma de Skype, puede ser desventajoso para los jugadores, pero si uno entiende que llegaron a un acuerdo, ahora sí, de alguna manera entendieron la circunstancia, ¿no? Estamos en contacto ya junto con nuestro compañero Francisco Hermosilla, hoy a esta hora en casa, en el departamento, así que ya lo vamos a ver en pantalla en los próximos segundos. Allí ya está Francisco, bien guarecido además con un polerón con gorro. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes. Hola Fabián, Juan Pedro, el saludo a la gente del día de hoy. Jornada noticiosa por los dos invitados que ya hemos tenido, tanto Patricio Lira como el abogado Juan Antonio Mella. Creo que han sido bastante claros tanto en los aspectos primero del acuerdo que se llegó con la dirigencia por parte de cuerpo técnico y jugadores, como de forma posterior también el interesante fallo que tuvo la dirección del trabajo respecto a las remuneraciones no pagadas por una parte a los jugadores por el mes de marzo, y respecto también todo el devenir que conllevó esta situación entre Deportes Temuco y sus jugadores. Sí. ¿Viste fútbol el fin de semana, Pancho? Yo sé que tú eres mucho más cercano que nosotros con Juan Pedro y yo al fútbol europeo en estos momentos, así que me imagino que pudiste disfrutar de algo de las distintas ligas, ¿no? Sí, más que todo fútbol inglés, la victoria de Wolverhampton sobre
sobre West Ham United. Este último, los Hammers, que se están complicando bastante en lo que es zona de descenso, llevan casi 15 partidos sin poder ganar y están solamente por diferencia de gol fuera de la zona de descenso. El Wolverhampton, por su parte, con la victoria 2-0 frente al West Ham, ya entró a pelearle los puestos de Europa League al Manchester United, y por su parte, en la parte alta de la tabla, el Liverpool, que empató 0-0 con Everton, con bastante fortuna en algunos momentos del partido, sobre todo porque tuvo un palo el cuadro de Everton y tuvo la posibilidad de ganar el partido. Todo se puede definir este día miércoles, mejor dicho, cuando el Liverpool enfrenta a Crystal Palace. Por su parte, el día de hoy Manchester City juega con el Burnley. Si pierde el Manchester City con el Burnley y el Liverpool le gana al Crystal Palace, Liverpool será por primera vez campeón de la Premier League desde su creación en el año 1992. Sí, ahí hay que hacer un alcance, ¿no? La liga inglesa viene desde, no sé, 1895 creo que están jugando. Sí. Pero la Premier League como tal se creó en 92. Y la última vez que fue campeón el Liverpool de la primera división de Inglaterra fue un año antes o 2 años antes, ¿no? Exacto. Sí. ¿Te acuerdas que en esa época el centro delantero del Liverpool era Jan Rush? ¿Se te acuerdas de él, no? Un galés que jugaba y que metía hartos goles. Era medio choco, pero metía hartos goles. Como suele suceder algunas veces. Entonces yo me acuerdo de esos años. Tú me estás mirando con cara de qué está hablando este tipo. No sé, bueno, está bien. Yo estaba pensando en Marcelo Bielsa, la verdad. Pero perdió Marcelo Bielsa. El fin de semana perdió el Leeds por 2-0 y le alcanzaron en la punta de la segunda división inglesa, precisamente para aspirar a llegar a la Premier. Ojalá que en las últimas 8 fechas no le pase lo de la temporada pasada al equipo de Bielsa, que pueda subir efectivamente. Sí, y además, ¿qué es lo que le pasa al Liverpool, no? Que no gana, Francisco. Sí, en esto lo que fue primero lo de Bielsa, la derrota 2-0 frente a Cardiff, en un partido en donde el Leeds tuvo bastantes oportunidades, pero en 2 errores en la salida le provocaron la derrota frente a Cardiff. Lo bueno para Bielsa es que si bien el West Bromwich lo alcanzó en la punta con 71 unidades, el Fulham, que es el que está tercero, perdió, así que quedó en 64 y por ende se sigue manteniendo esta distancia de 7 puntos entre el tercero, que es el Fulham, y el segundo, que ahora es el Leeds, y sumándole otro argumento más, este fin de semana, o mejor dicho, la próxima fecha, juega el Fulham frente al Leeds United, así que de ganar o de sacar un resultado positivo, el equipo de Bielsa podría llegar a tener una ventaja de 10 puntos con el tercero, quedando 21 puntos por jugarse. Estamos a las 19 horas acá en vivo, Francisco. Vale, nos vemos. Un abrazo. En un ratito más, ¿no? Francisco está allá, nosotros vamos a seguir acá en Nuestro Medio, porque a las 7 tenemos edición Prime. Un abrazo grande. Ya se fue, sí, ya se fue Francisco Hermosilla, porque nos quedan muy poquitos minutos. Nos llegan más mensajes a través del WhatsApp, el más 569-7141-5007. ¿Y qué es lo que nos dicen? Señores periodistas. Cuando nos dicen eso, Juan Pedro, ya es porque se nos viene algo, ¿no? No siempre bueno. Sí, a mí la que más me gusta siempre es cuando nos dicen, te agradezco la pregunta, pero bueno. Creo que la transparencia de los medios, o de ustedes principalmente, dejaron al desnudo las maniobras de acción de Salas y lo obligaron a recapacitar y llegar a un acuerdo con sus trabajadores. Saludos. Muchas gracias. El otro día me decía un colega ¿cuál es la pega de los periodistas en el fondo, no? Así como si uno lo pudiera definir. Sobre todo, más aún, en lo que ha pasado en el marco de esta pandemia, ¿no? A ver, ¿y qué respondiste? Me interesas. No, fue lo que me decían a mí, y que nosotros en este humilde panel de UFRO Deportes lo hacemos en términos de la región, y que es interpelar al poder. Sí, claro. Esa es la pega de siempre, digamos. Y lo que lo hace incomprendida también. Y por eso es que muchas veces cuando nos dicen que ustedes encuentran todo malo, no es así. Nosotros interpelamos al poder. Ahora también hay otra gente que trabaja en medios de comunicación y que es bastante más cercana y que a lo mejor está siempre como agradeciendo el acuerdo. ¿Por qué tenemos que agradecer un acuerdo si nunca se debió haber llegado a un conflicto? Sí. ¿Ya? Sí. Y eso había que investigarlo, y había que trabajarlo, y había que buscar todo lo sucedido, y también para eso necesitamos muchas veces, por ejemplo, ¿no?, contar con abogados en este ámbito, expertos laborales que explicaran paso a paso lo que iba ocurriendo. Ahora, sí, sin querer ser abogado del diablo, hay que decir de que... ¿Te gusta esa frase a ti? Me gusta. Lo que pasa es que la dirigencia de Deportes Temuco tampoco ocupó acciones, no sé, reñidas contra la moral o la ley. Se apegó a la ley.
criticable desde alguna manera, lo hemos conversado un montón de veces, criticable sin duda, pero se apagó la ley y se apegó tanto a la ley que, ya lo comentó Juan Antonio Mella, la Dirección del Trabajo tuvo una decisión y esa decisión la tuvieron que acatar definitivamente. Claro, el tema es si la ley realmente es buena o mala. No voy a entrar a comparar, pero la verdad es que hay algunas leyes que uno dice, no estoy de acuerdo con esto. Seguro, pero son leyes, ahí están, tenemos que respetarla todas. Uno la puede respetar. Por eso te digo. Pero no puede estar de acuerdo. Sí, seguro. Más mensajes que nos dicen acá. Ayer La Tercera, buen reportaje del perfil de Salas. ¿Lo viste, no? ¿Lo leíste ayer? No, no lo leí. Que privilegia las normas por sobre la amistad o el diálogo. Así perdió amistades como la de Cristian Mora, por ejemplo. Lo citaban ayer a Cristian Mora. En su paso por Temuco en el club extinto. Más mensajes. La pregunta es: si el fallo de la fiscalización no obligaba a pagar los días de teletrabajo, ¿la dirigencia hubiera tomado el mismo camino del diálogo y acuerdos? Pregunta que va a quedar seguramente en el aire, que no vamos a tener respuesta todavía por harto tiempo más. ¿Tienes algo allí en la mesa de trabajo, Juan Pedro? Sí, lo de la campaña. Por favor. Prácticamente ha sido una tónica en nuestro programa apuntar lo de campaña de ayuda que están haciendo los devotos. Siguen reuniendo enseres de primera necesidad y ahora especialmente niños. Pañales, por ejemplo, e incluso juguetes en época de pandemia y además de invierno, ¿no? Recordemos que están en el sector de Labranza, La Esperanza 921, en el Fondo El Carmen, Einstein 0500, en Padre Las Casas, 2 direcciones, Portal Valle 0612 y San Silvestre 1992. San Antonio, Manuel Mata 667, en el sector Amanecer, en Milano 03535, en los sectores de departamento, en Pedro de Valdivia, Ariquiña 01263, en Pueblo Nuevo, Casite Colipán, y en el sector Poniente, Luis Durán 01610, esquina Andes. Son las direcciones de acopio, ayuda de la barra Los Devotos. Están jugando hasta ahora el Villarreal con el Sevilla, va por ESPN, también el Lecce con el Milan, ESPN 2. En un rato más, a las 15:45, Boloña-Juventus. Buen partido que va por ESPN 2 a las 15:45. También a las 3 de la tarde debe estar por comenzar. ¿Lo está viendo José Antonio o no? ¿Está viendo otra cosa, José Antonio? Creo que está viendo usted. Manchester City con el Burnley. Partido que va por ESPN 3, entre otras cosas. Hay buenas noticias en relación, o por lo menos lo que esperan, ¿no? En la Conmebol, de volver con Sudamericana y Libertadores a partir de septiembre. La verdad es que yo lo veo muy difícil, pero bueno, por lo menos ellos están haciendo el intento para que puedan volver. Está ardiendo el tenis internacional en contra del número 1 del mundo. Yo creo que va a ser tema para abordarlo, no te digo todo el programa, ni mucho menos, porque es una información internacional, pero que la vamos a mencionar seguramente en horario prime. En la noche, sí. Juan Pedro, tú vas a profundizar en ese tema. Sí, porque todos contra Djokovic. Hay contagiados. Hay contagiados en un torneo que organizó Djokovic, hombre. Terrible. Y más encima se rescatan imágenes de una especie de disco con música así altisonante, una fiesta, descamisado Djokovic, Zverev, Dominic Thiem. No, la verdad que está mucha crítica en contra del uno del mundo. Enloquecieron. Sí, absolutamente. Que les vaya bien, nos vamos. Nos reencontramos a las 19 horas. Somos UFRO Deportes. Gracias. Buenas tardes. UFRO Deportes, un completo equipo de profesionales, analiza todo el acontecer deportivo de la región, el país y el mundo, por radio y televisión. UFRO Deportes. Desde la Araucanía